Gracias, señora vicerrectora, por el apoyo de la Universidad Carlos III y de su rector y de su persona a este acto. Es un acto en el que, como en tantas cosas en la universidad, es para aprender. Pero el título despista. ¿Qué aprendemos aquí? Pues aprendemos que se trata el asunto de hoy de una de las cuestiones básicas de una sociedad moderna. Una de las condiciones de la pacificación de la existencia. Las sociedades no son más o menos violentas por naturaleza, sino porque los que las dirigen en momentos normalmente históricos determinados generan condiciones para que la existencia no esté dominada por la venganza y por el odio, sino por la solidaridad. Por eso, aunque no se ejecutara a nadie y hubiera pena de muerte, habría que levantarse contra esa pena de muerte prevista en la ley, exigiendo que se suprima como una de las condiciones básicas de pacificación de la existencia. Este asunto de la pacificación de la existencia es posterior a la Segunda Guerra Mundial. No es. Y su enunciador es un sabio de estos alemanes, que Habermas, ni más ni menos. Pacificación de la existencia. Lo demás es comportarse como animales, tratar a las personas como animales, y las personas tratadas como animales reaccionan como animales. Esta es la cuestión. Hace unos años, en el año 2009, tradicionalmente esta cuestión de la pena de muerte se planteaba en las Naciones Unidas, pero nunca se ganaba, porque siempre había más ejecutantes que abolicionistas. Y por vez primera, en el año 2007, la tenacidad, sobre todo de Italia como país, consiguió una votación que aprobó reclamar una moratoria en la aplicación de la pena de muerte, camino de una abolición. Italia, siempre levantadora de banderas como lo que todos somos. ¿Nosotros qué somos? Os pregunto a los que estáis aquí, que sois de países iberoamericanos o latinoamericanos. No sois gachupines los mexicanos. Los mexicanos lo que sois romanos. Roma es nuestra matriz cultural, en todos los campos. Y en el jurídico, ¿qué vamos a decir? Pues en esa matriz italiana llegó a la presidencia del gobierno de ese gran país. Bueno, todo eso se ha convertido en una broma comparado con los que ahora la dirigen, ¿no? Pero llegó un presidente que lo único que le ocupaba del problema penal es que declarar prescritos todos los delitos que tenía cometidos. Entonces, Italia desapareció del panorama internacional, de la lucha contra el crimen, que patrocinaba la Comisión de Naciones Unidas de Estudios sobre el Crimen y el Tráfico de Drogas, desapareció de allí. Y desapareció de esta otra cosa. Y entonces España, en ese momento, con el gobierno de Rodríguez Zapatero, dice: oye, esta es una causa noble y no tiene quien la cuide. Y puso en marcha Zapatero un grupo de países que terminó creando una comisión de personalidades extraordinarias, expresidentes y expresidentas de gobierno y exministros de justicia, que da la vara a todos los países que mantienen la pena de muerte. Pero para crear aquello nos encargaron que hiciéramos una especie de red de universidades, porque hay mucho trabajo de esto, menos en los países iberoamericanos, porque en Iberoamérica no se ejecuta la pena de muerte, simplemente se mata a los delincuentes por la calle y ya está. En el Brasil, que sabemos cómo es ahora, y no sabemos cómo va a ser, porque puede ser igual que Filipinas. En Filipinas, el que ganó las elecciones dijo: y a mí o me dais la pena de muerte o haré lo que he hecho mientras era alcalde, que es matar directamente a los traficantes de droga. Tenía cierta capacidad de compasión, porque dijo: comprendo a las madres que no les guste que mate a sus hijos, porque él comprendía a las madres. Pacificación de la existencia, fijaros, ahí está. Bueno, y creamos en 3 meses una comisión de profesores, que es lo que somos, académicos, somos profesores, de 5 continentes. Y ayudamos a que naciera esa Comisión Internacional contra la Pena de Muerte,
y que ya pues tiene su propia vida, y de hecho pues hoy los ofrecimos que vinieran aquí, pues se han ido a la Casa de África, solo para ellos, solo diplomáticos. Bueno, pues que hagan lo que quieran, ¿no? Pero así malamente van a caminar por la pacificación de la existencia. Yo hubiera pensado que ese camino se hace de otra manera. Bien, hicimos aquello, profesores lo que hacemos, damos conferencias, damos clase y publicamos libros. Hemos publicado 12 libros, 3 en inglés. Los problemas de la pena de muerte están en inglés, ¿no? Esto es una ventaja. Nosotros, como digo, los países del mundo iberoamericano tenemos el problema de las ejecuciones llamadas extrajudiciales, que no son lo mismo que la pena de muerte, pero pueden cumplir la misma función, o la función de si te pillo te mato, ¿no? Lo mismo a través de un tribunal. Y yo soy partidario de tratarlo también a la vez, pero bueno, hoy no lo voy a mencionar, simplemente que ustedes lo sepan. En el Brasil de antes de Bolsonaro, la policía mataba entre 2 y 3.000 personas, normalmente negras, naturalmente, en la lucha contra el crimen. En México ya no sabemos cuántos matamos, ¿no? Los compañeros mexicanos que hay aquí saben que hasta los muertos hasta se nos pierden en los depósitos de cadáveres, depósitos frigoríficos que van en camiones. Otras veces las ejecuciones las hacen personas de misa diaria, ¿no? Como los de la Junta Argentina, que rezaban por la mañana y a continuación lanzaban los cuerpos de las personas en alta mar con una piedra atada al cuello, ¿no? O sea, complejo este asunto. Bueno, y así hemos ido yendo, pacificando la existencia, generando aliados académicos, haciendo proyectos en común y haciendo gestiones, apoyando a la comisión. Una de las más provechosas que no quiero dejar de mencionar, aquí está esto, que naturalmente es crear un portal. Ahí tienen todos los libros que hemos escrito, están disponibles en todos los idiomas, incluso hay una guía de la pena de muerte que está incluso en árabe, pues si alguno tuviera Día de los Derechos Humanos, pues claro, si es que está ahí, todo esto viene de ese momento de las salvaguardias. Para completar, simplemente quiero enseñarles, son libros, ¿no? ¿Qué novedad ha habido este año? Pues una novedad muy importante que ha quedado apagada por otra desgracia. Pero claro, cuando el país de nuestro mundo que mantiene la pena de muerte, que son los Estados Unidos, los políticos se les llena el pecho de decir: yo solo hago política respetando mis creencias. Y entonces le decíamos a los católicos, fueran diputados o fueran jueces, pero la Iglesia está en contra de la pena de muerte. ¿Y qué decían? No, hay excepciones. Las excepciones eran excepcionalísimas, pero cuando hay una excepción, ahí está el camino de la regla. Fuimos a hablar con el Papa, que ya es una cosa inverosímil que vayamos nosotros a ver al Papa. Y el Papa se adelanta y nos dice: yo me encargo de lo que a mí compete, de organizar la campaña contra la pena de muerte en el mundo y en la Iglesia. Y este verano, mientras ustedes estaban en la playa, los de este hemisferio, el Papa se despacha con el cambio del catecismo, que es donde se regulaba la cuestión de la pena de muerte. Se había ido reduciendo la pena de muerte y quedaba una excepción, que me recuerda a la excepción que los mexicanos se reirán, que llamaría yo de don Porfirio Díaz. Porque don Porfirio Díaz decía: no se puede abolir la pena de muerte porque no tenemos cárceles, ¿qué vamos a hacer con los delincuentes? Se escaparían inmediatamente. Y entonces ya construyó una prisión magnífica, que ahora es el Archivo Nacional. Y le dijeron: ya ha llegado la hora. Y dice: no me fío. Y siguió con la pena de muerte, pero poco, siempre se mataba más en casa que fuera. Y el Papa, el 2 de agosto, dice: este es el nuevo catecismo. Y ya no hay excepción. Entonces, esto es importante porque dice: ¿qué cosas dice este Papa? Dice, hay gente que dice eso, ¿no? ¿Qué cosas le caen encima a este Papa? Porque toda esta noticia quedó un poco oscurecida por una conspiración dentro de la Iglesia para cargarse al Papa, claro, porque si no nos explica que un cardenal denuncia al Papa por el tema de las pederastias. Bueno, en todas las partes hay servicios secretos y hay villarejos, que es, como sabemos bien en España, lo que funciona también, las cloacas del Estado. Por las cloacas del Vaticano a veces tienen
el manto de un cardenal, que para con mayor confusión se llama exactamente igual que Francesco Villano, pero bueno. Tapó eso, pero lo importante es que ya nadie que sea católico en este mundo, ya sea por fe, ya sea por cultura, puede pensar que hay excepciones que justifican la pena de muerte. ¿Y eso es donde va a tener mucha consecuencia? En Estados Unidos, donde cuando fue el Papa al Congreso, fueron todos los jueces de la Corte Suprema, menos el juez católico, que se llamaba Scalia, un gran constitucionalista. Dios le castigó y murió de un ataque al corazón en una finca de caza donde entraba pocos días después. La providencia a veces da alegrías. Scalia, catedrático de Georgetown. Dios le confunda en su memoria. Bueno, total, que esto es muy importante. Y me gusta que sepáis que a veces hay tareas que resultan un poco improbables de éxito, ¿no? Pues el trabajo con el Papa ha sido magnífico y no solamente el Papa ha hecho sus declaraciones y su acción en el tema de la pena de muerte. Hemos traducido libros. Este es el gran libro de la pena de muerte de el catedrático de Oxford. Pero aquí está el Papa, parece que no, se está riendo. Cuando termine, si tenemos tiempo, les cuento de qué se ríe. Y hemos hecho también un curso que este año se imparte en la red y por lo tanto en todas partes, pero este año hay un profesor responsable y 2 colaboradores responsables, que naturalmente son el profesor Jacobo Dopico, que es un curso abierto. Es un curso muy interesante porque todos ustedes saben lo que es la enseñanza a distancia, pero esto de los MOOCs es una cosa muy original, porque son un curso MOOC en inglés, curso masivo, abierto y gratuito, más o menos. Pero se puede organizar uno dentro del curso con los estudiantes de la Carlos III, los centros donde sean, y entonces hacemos cosas, ¿no? Por ejemplo, los de Valencia el año pasado pues hicieron el curso en varias asignaturas, se tomaba en cuenta, todo eso se examina automáticamente se hacen trabajos, se corrigen peer-to-peer. Bueno, es el mundo moderno lo que hay que aprender. Cuando dicen eso de a los estudiantes de las universidades actuales no se les forma para la digitalización de la empresa, nosotros nos quedamos así como ¿eso qué será? Pues esto es una cosa. Y el que haga esto aprende a hacer esto, aunque le dé igual la pena de muerte, pero lo aprende. Y es muy interesante. Intervienen 50 conferenciantes de píldora. A ninguno dejamos hablar más que a mí, o sea, más de 5 minutos, quiero decir. Y puede ser una actividad durante todo el curso bastante interesante, que es bueno anunciarla, que será a partir del 1 de febrero en todas las universidades que nos estamos concertando en estos momentos: Salamanca, Carlos III, Valencia, Castilla-La Mancha y seguramente Pablo Lavide. Y quiero terminar diciendo, aquí se puede ver en la prensa, con ese título encuentran mi artículo en el que explico todo esto del catecismo, que es una cosa que sorprende porque yo no sabía ni lo que era el catecismo actual, pero sorprendente, tiene 500.000 artículos como un código civil. Y termino diciéndoles: aprendan todo lo que tenga que ver con la pacificación de la existencia, la supresión de la pena de muerte, la supresión de la prisión perpetua, la supresión de que cuando se despide a la gente se la puede dejar en la calle, la supresión de aquello de que la gente no tenga una cobertura mínima cuando no tiene posibilidad. Eso es la pacificación de la existencia. Lo contrario es estimular el caos, la venganza y la aparición de personajes malditos como el que preside los Estados Unidos o el que corre el riesgo de presidir el Brasil, un país grandísimo, 200 millones de habitantes, la mitad pobres, pero que llevan 8 años, 16 años comiendo, gracias a que tienen la pacificación de la existencia, de que hay una ayuda a la gente desfavorecida desde el gobierno Lula. Este dice que es partidario de la tortura, que funciona muy bien, porque acaba con todos los que protestan. Claro, lógico, los que protestan. Son 100 millones que tienen derecho a protestar y acaban con ellos mediante la tortura. Bueno, esto es la pacificación de la existencia. Y luego, claro, tenemos a la madre de todas las batallas, que es Amnistía Internacional. Amnistía Internacional es como los sindicatos. Si no los hubieran inventado, pues si no los hubieran creado, habría que inventarlos, ¿no?
Porque es precisamente Amnistía Internacional, como Organización de Naciones Unidas de Derechos Humanos, la que organiza la primera gran campaña mundial contra la pena de muerte, con toda la sabiduría y lo malévolos que son para volver loco al que mantiene la posición contraria. Y bueno, nos va a hablar él y no hace falta enredar, pero que sepan que esto de las ONGs es un asunto muy importante. Como dirá Joaquín José, hay un momento del corto que tenemos, que viene de la Universidad de Valencia, que el tipo nos cuenta lo que hacía el Corredor de la Muerte. Entre las cosas recibía apoyo de sus padres, del rey de España, de la madre que nos va a pareu, que dicen y las ONGs, que yo pensaba entonces, ¿no tendrán estas buenas gentes otra cosa en la que ocuparse? Claro, si no llega a ser por esas ONGs, está muerto, o sea que no tenían efectivamente nada que ocuparse. Entonces, esto de las ONGs como los sindicatos, ¿no? Atentos a la más poderosa de las organizaciones de derechos humanos, que es Amnistía. Pero Amnistía al final ya tiene marca propia. Quien no tiene marca propia más que la personal es Sofía Moro. Yo conocí a Sofía Moro porque resultó que hacía libros con fotografías que tenían que ver con los derechos humanos. ¿Pero tú de qué vives? Pues de eso no. Ella vivía de los inhumanos, o sea, de los personajes, de las personalidades, pues de todos los personajes que querían hacerse buenas fotos, se lo encargaron ella para salir en El País y en los mejores lugares, ¿no? Pero ella tiene el gen de participar y colaborar en la pacificación de la existencia. Y cuando le dijimos que si quería colaborar, además de los derechos humanos, en la lucha contra la pena de muerte, pues ya estaba ella, precisamente, ¿no? Y ella nos va a regalar un libro extraordinario que ha compuesto y que es lo más importante, ¿no? De manera que, querida vicerrectora, yo termino aquí para que sean estos dos puntos los que nos ocupen en esta segunda parte. No sabemos si bueno, atender este chico que va a salir, que ya no es tan chico, el padre de 7 hijos, yo creo, o sea que cuando salió de la cárcel se dedicó sistemáticamente al asunto, ¿no? Pero estuvo no 3, 6 años en el Corredor de la Muerte, Él lo explica muy bien, es el tipo que mejor lo explica y el que mejor explica por qué son importantes los derechos humanos, porque como él dice, no sé cómo empezar hoy, yo era partidario de la pena de muerte y no creía ni en los derechos humanos ni en las ONGs, ¿no? Él lo explica muy bien. En la página web que hemos puesto al principio se llama Academics for Abolition, que lo ponemos en inglés para engañar a los anglosajones, claro, luego está en español y en inglés, ¿no? Pero ahí está todo y ahí pueden ustedes verle con entrevistas y contar. Y en el MOOC también. Atiendan y no se les olvidará.